La cruz de madera. Esto me pasó hace algunos años. En aquel entonces tenía 16. Mis papás decidieron que nos fuéramos de vacaciones a la casa de mis tías, las hermanas de mi mamá. Ellas vivían en Puebla, en un poblado muy cercano al volcán. Era ya como una costumbre estar con ellas en las Navidades y Años Nuevos. A mí me gustaba mucho ir, sobre todo la última semana, que era cuando llegaba la feria. El día que nos fuimos al pueblo, me subí feliz al autobús de saber que pronto vería a mis tías y primos. El camino en ese entonces era muy largo, no había autopista, fueron casi 5 horas de carretera. Mi mamá me despertó, el autobús ya se había estacionado en la terminal del pueblo. Nos apresuraron para que recogiéramos nuestras maletas. Yo creo que desde que llegué presentí que algo muy malo iba a pasar. Fue una sensación muy extraña que no puedo explicar bien, pero apenas bajé del autobús, empecé a sentir mucha angustia en mi pecho, como si me faltara el aire. De repente, sentí como si me estuviera congelando, a pesar de que era una tarde con mucho sol. Fue solo hasta que mi papá me gritó para que le ayudara con las demás maletas cuando pude distraerme. Mis tías se pusieron muy contentas al vernos. No pararon de abrazarnos y besarnos a todos. Bajamos el resto de equipaje del carro de alquiler y nos metimos todos a la casa. Pero apenas entramos, sin ni siquiera haberme quitado la mochila de la espalda, que me subo corriendo como un loco las escaleras hacia el cuarto donde dormiríamos, para así ser el primero en escoger la cama de arriba de la litera. Mi hermana también comenzó a correr como loca detrás de mí. Ese era nuestro juego. Fui el primero en entrar a la recámara y me subí rápido en la litera. Mi hermana entró segundos después de mí, me miró sobre la cama que también le gustaba a ella, y solo hizo un gesto de enojada. Se dio media vuelta y salió de la habitación azotando la puerta. Yo había ganado otra vez. Me quité la mochila y empecé a sacar mis cosas para que nadie la ocupara. Entonces me bajé de la cama y caminé hacia la puerta para regresar con mis papás y mis tías. Pero justo en ese momento, la cruz de madera que estaba colgando a un costado de la litera en medio de la pared empezó a moverse como si alguien lo estuviera sacudiendo con fuerza. Me sorprendió. Escuchaba claro cómo pegaba la madera contra el muro, como si alguien quisiera descolgarla y estuviera atorada del gancho. Me quedé inmóvil sin saber qué hacer allí parado en medio del cuarto, viendo cómo esa cruz brincaba sin cesar sobre la pared. La verdad, si le soy sincero, no pensé en nada en ese momento. Ni un solo pensamiento de terror pasó por mi cabeza, tampoco sentí miedo. Solo mucha curiosidad por saber qué o quién la estaba moviendo. Pero de pronto, así como empezó a moverse, dejó de golpearse contra la pared y se quedó quieta. Yo no pude dejar de mirarla. Había algo en ella que me atrapaba. Y en eso, intenté dar un paso para acercarme a ella para saber qué la había sacudido todo ese tiempo. Pero entonces la cruz salió volando por los aires como si alguien la hubiera arrancado de la pared y me la hubiera aventado a mí con mucha furia. Iba tan rápido que apenas si alcancé a esquivarla. Esta me pasó rozando la oreja, sentí cómo me cortó y siguió su camino hasta que se fue a estrellar contra la puerta de la habitación, haciéndose 1000 pedazos. El golpe sonó seco y muy fuerte. Yo salté del susto. Me quedé paralizado de miedo por un momento. No me caía el 20 de todo lo que estaba pasando. Me di vuelta y caminé hacia los restos de la cruz al pie de la puerta. Y entonces, en cuestión de segundos, empezó a bajar la temperatura en la habitación, o por lo menos así lo sentí. Y así como en la estación de autobuses, empecé a temblar del frío que hacía. Aún así, me acerqué con cierto temor a los restos de madera regados por el piso. Me agaché dispuesto a recogerlos y agarré uno de aquellos pedazos, pero al ponerlo en mi mano,
Fue como si hubiera agarrado un pedazo de carbón ardiendo. Escuché cómo se quemó mi piel al instante. Por reflejo lo solté, y al revisarme, me di cuenta que tenía la palma de la mano roja y me ardía mucho. Me levanté rápido y empujé con el pie el resto de pedazos de la cruz. Abrí la puerta y salí corriendo al baño. Abrí una de las llaves y dejé ahí mi mano un rato. Al poco tiempo empezó a bajar el ardor. Busqué en el botiquín mertiolate y me puse un poco con la brochita, y esto me ardió hasta el alma. Regresé a la recámara y me agaché otra vez frente a aquellos restos de madera. Estos no parecían estar quemados. En ese momento no encontré una explicación lógica de lo que había sucedido. Estaba tan concentrado mirándolos que no me di cuenta cuando alguien se acercó detrás de mí, hasta que sentí una mano que me agarró el hombro. Yo salté del susto y me volteé rápido para caer de sentón. En verdad sentí mucho pánico, pero al girarme vi que era mi papá. Se me quedó viendo y después miró los pedazos de madera regados en el piso, y luego buscó la cruz de madera sobre el muro, hasta que finalmente me miró otra vez a mí y me preguntó extrañado: ¿qué hiciste? Yo no supe qué responderle. En verdad, todavía trataba de explicarme a mí qué es lo que había pasado hace un momento. Yo creo que miró algo diferente en mi rostro. No sé si el espanto en mis ojos abiertos y sorprendidos, o la angustia en mi respiración agitada. Ya solo movió la cabeza de lado a lado y murmuró casi para él: «Se van a enojar tus tías». Él me ayudó a levantarlo y se agachó para recoger los pedazos de la cruz de madera. Tomó uno y lo puso en una de sus manos. Yo, desesperado, le lancé un manotazo para evitar que se quemara como yo, pero alcanzó a esquivarme y se me quedó mirando sorprendido. Yo ya no supe qué hacer. Estaba tan confundido que preferí guardar silencio, porque mientras me miraba entre enojado y extrañado con algunos pedazos de aquella madera entre sus manos, en ningún momento vi que se quejara. A él no le había quemado la mano, no le había pasado nada. Me fui para atrás y me senté en la cama debajo de la litera. Mi papá siguió recogiendo aquellos pedazos de madera tranquilamente como si nada, y yo, por más que trataba, no entendía nada de lo que estaba pasando. Miré hacia la pared, al lugar donde había estado la cruz de madera, y descubrí que escurrían algunas gotas rojizas. Me levanté y toqué una de ellas con el dedo y la miré detenidamente. Esa cosa parecía sangre. Fue en ese momento que caí en cuenta que algo verdaderamente demoníaco me había querido hacer mucho daño en aquella habitación. Volví a brincar del susto cuando sentí la mano de mi papá otra vez que me agarraba del hombro. No opuse resistencia, me dejé guiar por él y salimos de aquella habitación. Mientras bajábamos la escalera, empecé a temblar de miedo. Abajo, en la sala, ya todos se habían acomodado en la mesa para merendar. Yo estaba aterrado, pero no dije nada de lo que me había pasado hace un momento. Me dirigí rápidamente hacia la mesa y busqué un lugar junto a mis primos. Mi papá caminó discretamente hacia el patio trasero y, sin que nadie lo viera, tiró los pedazos de la cruz en el bote de basura. Hasta el día de hoy me sigo preguntando por qué esa cosa quería hacerme daño en casa de mis tías. Mi papá nunca más me volvió a preguntar sobre lo sucedido con aquella cruz. Yo nunca le conté ni a él ni a mi familia lo que pasó. Aún sigo visitando a mis tías, pero ya con mi esposa y mis 2 hijos. Y si por alguna razón nos tenemos que quedar a pasar la noche ahí, evito a toda costa quedarnos en esa recámara. Relato escrito y adaptado por Luis Martínez.